El libro diario. El diario es un libro de registro original o de primera anotación, donde se registran o asientan todos los hechos económicos en forma totalmente cronológica, debidamente respaldadas por documentos mercantiles diversos, respetando el principio de moneda de cuenta. Se dice también que el libro diario es la historia de la empresa. Actualmente, como todo es sistematizado, el libro diario es reemplazado por comprobantes de ingreso, egreso y traspaso. Los asientos en el libro diario se pueden clasificar de la siguiente forma. Asiento de apertura. Es el primer hecho que realiza la empresa. Este asiento da lugar al primer estado financiero, que es el balance de apertura. Asiento de operación. Son el registro de todos los hechos económicos ocurridos a lo largo de un periodo. Asiento de ajuste. A lo largo de un periodo pueden haber asientos que han sido registrados con error, ya sea en la cuenta o en los montos. También puede haber hechos económicos que han sido realizados pero no han sido contabilizados. Asiento de cierre. Se realiza al finalizar un periodo o gestión para emitir los estados financieros. Asiento de reapertura. Se basa en el asiento de cierre y se realiza al reiniciar un nuevo periodo de operación. En el libro diario se registran las cuentas que deben debitarse y las cuentas que deben abonarse, el número de cada cuenta y la losa, que es todo el detalle inherente al hecho, tal como número de factura si la transacción fue cancelada en efectivo o en cheque, nombre de los deudores o acreedores. Puesta por el título Libro diario, nombre de la empresa, la fecha de inicio y finalización de sus operaciones y el número de folio. También por 5 columnas, que en la primera columna está la fecha, en la segunda columna está el detalle, en la tercera columna está el número de referencia, en la cuarta columna está el debe y en la quinta columna está el haber. Como ejemplo tenemos a la empresa Blue, que inicia sus operaciones el 1 de abril del 2020. En el primer asiento se encuentra el primer hecho económico, con las cuentas caja, mercadería, muebles, que estas son activos que están aumentando al debe y por ende van al debe. Las cuentas proveedor por pagar, documento por pagar y capital son pasivos que están aumentando el haber y por ende van al haber. Por último, la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber para que se cumpla la partida doble y así poder pasar correctamente las cuentas al libro mayor. Libro mayor. Se lo define también como libro de segunda entrada, con la función de controlar de forma individual los cargos y abonos de cada cuenta según las operaciones que se registraron en el libro diario, y nos permite tener agrupadas en un solo concepto todo lo relacionado a las cuentas, tanto de un periodo o de una gestión, por ello su importancia. También es la base para la elaboración de los estados financieros, ya que los saldos que se obtengan de cada mayor son los que se reflejan en los distintos estados financieros que se analizarán para la toma de decisiones. Rayado para sistema. Es el rayado que se utiliza bajo el formato sistémico, que contiene lo siguiente: nombre de la cuenta, número asignado a la cuenta, el concepto del asiento, número del asiento en el libro diario, el importe al debe, el importe al haber y el saldo. Rayado didáctico. Solo para fines didácticos se simplifica el rayado en una simple T, cuyo formato es el siguiente: encima el número y el nombre de la cuenta, el debe y el haber en su respectiva columna y el saldo. Sus ventajas son que tienen un solo lugar todas las partidas inherentes a la cuenta, suministra saldos en cualquier momento para lo que se requiera y permite el control de las partidas importantes como las cuentas que registran los orígenes y usos de efectivo, como por ejemplo las cuentas de caja, banco, etc. El procedimiento para efectuar los pasos del libro diario al libro mayor. Primero, de acuerdo al libro diario se establece cuántas cuentas se han empleado. Esto se ve en la columna de referencia o folio, si han sido 10 o 20. Estas serán las cuentas que abriremos de mayores con el nombre y número respectivo. Segundo, para los pases del asiento número 1, primero se pasan las cuentas que están al debe a sus respectivos mayores anteriormente ya abiertos y numerados correlativamente. Se ponen los montos y el número de asiento del que se copia. Tercero, efectuar el mismo procedimiento para las cuentas que están al haber, luego al asiento 2, 3 y así correlativamente. Cuarto, después de terminar los pases de todos los asientos se debe sacar el saldo de cada cuenta, que es el monto total con el que se trabajará posteriormente para elaborar primero del balance de comprobación de sumas y saldos, luego de los ajustes nos serán la base para la elaboración de los estados financieros. Como ejemplo tenemos el libro mayor de la empresa Blue.
Balance de comprobación de sumas y saldos. Se lo define como el estado que permite comprobar si toda la información contenida en el libro diario ha sido pasada correctamente al libro mayor. Su objetivo es poder verificar si todos los débitos del libro diario, como los créditos, están en el debe y en el haber de los mayores respectivos. La suma total del libro diario de la columna debe tiene que ser igual a la suma total de debe de la columna de sumas de balance de comprobación, al igual que la suma de la columna haber del libro diario con la columna haber del balance de comprobación de sumas. Las sumas de saldos también tienen que ser iguales. Si no se igualan, es que existe un error en esa suma, y eso sucede cuando se lo hace manualmente sin el cuidado respectivo. Existen también algunos errores que no comprueban. Por ejemplo, cuando un montón se pasó por error a otra cuenta que no correspondía, pero que está en el mismo lado, o sea, puede ser debe o también en el haber. También otro error es la omisión total de un hecho económico y también que se registre un monto diferente. Ejemplo de balance de comprobación de sumas y saldos. Ejemplo de la empresa Blue. Para su elaboración, primero debemos comprobar que todos los mayores hayan sido sumados tanto el debe como el haber y tener el saldo de cada cuenta. Segundo, se pone el número de cuenta y el nombre junto con el monto sumado al debe y al haber para luego colocar el saldo respectivo. Tercer paso, sumar las columnas del debe y las del haber, estas deben ser iguales. Último paso, sumar las columnas del saldo deudor y luego del saldo acreedor y también deben ser iguales. El inventario de mercadería constituye las partidas del activo corriente que están listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición para la venta o actividades productivas. La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios, de aquí la importancia del manejo del inventario. Existen dos sistemas de control de inventarios. El primero, sistema perpetuo, llamado también sistema de control complejo, y el segundo, sistema periódico, llamado también sistema de control incomplejo. Sistema periódico, llamado también sistema de inventario de costos incompletos, ya que en sus registros de venta no contempla el costo de venta ni la disminución de la mercadería vendida. Para conocer el valor del inventario final, se debe hacer un recuento físico de la mercadería. Este sistema maneja las siguientes cuentas para el mismo concepto, exceptuando el costo de venta, que serían el inventario inicial, las compras, la devolución en compras, el inventario final y el costo de venta. Su tarjeta Cardex del control se simplifica grandemente porque solamente controla la entrada, salida y saldo de la mercadería y no hace el control valorado de la misma. El rayado de la tarjeta Cardex del sistema periódico es el siguiente. El sistema de inventario perpetuo, donde el negocio mantiene un registro continuo para cada artículo del inventario. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio puede determinar el valor del inventario final y el costo de las mercaderías vendidas directamente de las cuentas mayores, sin tener que efectuar los recuentos físicos de mercadería, que son tediosos y por lo general toma más de un día realizarlos. Su ventaja es que el sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros del inventario están siempre actualizados. Hoy día, con este método, los administradores pueden tomar mejores decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario o la fijación de precio al cliente y los términos de venta a ofrecer. Este sistema utiliza las siguientes cuentas: mercadería y costo de venta. El rayado del Cardex se realiza de la siguiente manera. Primero, en el encabezado se coloca el tipo de Cardex, que en este caso es un Cardex bajo el sistema perpetuo. A continuación colocaremos el nombre de la mercadería, en nuestro caso es TV, al ser televisiones. Después tenemos el tipo de técnica que usaremos, que sería la técnica PEPS, y más abajo
el nombre de la empresa, que en este caso es Blue. En la parte izquierda del Cardex tenemos la unidad, que puede ser litro, kilogramo o la unidad que estemos usando. Al ser televisiones colocaremos unidad. Observamos que posee 6 columnas. La columna de la fecha, donde colocaremos la fecha de transición. La de detalle, donde colocaremos el detalle o la mercadería que origina el registro. La del control físico, en la cual registraremos las unidades de mercadería. En la misma tenemos 3 subcolumnas que son las de entrada. Solo se registra cuando se adquiere mercadería, ya sea por devolución de venta o por compra de mercadería. La columna de salida solo se registra cuando se vende la mercadería o cuando se devuelve mercadería al proveedor. Y el saldo, en el cual se registra cuántas unidades tenemos en total después de haber realizado las sumas en entradas o restas cuando es salida. Después tenemos la del precio unitario, en la cual se coloca el precio de una unidad de nuestra mercadería. Le sigue la columna de control de valorado, en la cual se registra el valor de la mercadería en términos monetarios. También posee 3 subcolumnas, que son la columna del debe. Solo se registra cuando se adquiere mercadería, ya sea por devolución de venta o por compra de mercadería. Le continúa la columna del haber. Solo se registra cuando se vende la mercadería o cuando se devuelve mercadería al proveedor. Y le continúa la del saldo, donde se registra el valor en términos monetarios de la mercadería que poseemos. Se realiza operaciones de sumas y restas, al igual que en la columna de saldo del control físico. Y la última columna, que es la del saldo final, donde se registra cuánta mercadería poseemos y de cuánto es su precio unitario. A continuación vemos 3 ejemplos de un registro de inicio, de compra y de venta.